Si usted nos visita hoy, usted llegó al cierre de la serie El Cuerpo de Cristo. Hace justamente 12 semanas iniciamos una serie titulada El Cuerpo de Cristo. El propósito de esa serie era justamente mostrarnos a través de las Escrituras los principales aspectos que el cuerpo de Cristo, la iglesia, debe de considerar a la hora de hacer iglesia. Y el primer sermón de esta serie hace 12 semanas fue de que Jesús es la cabeza de la iglesia, no más, no nadie más. Aprendimos que el cuerpo de Cristo somos nosotros, sus miembros. Aprendimos también que los servidores del cuerpo son aquellos a quien Dios ha llamado de manera particular al oficio de ser diáconos, pero también como todo el cuerpo es servidor de Cristo. Hablamos de los pastores del cuerpo, hablamos de la misión del cuerpo y durante una serie de temas hemos visto cómo la iglesia debe de lucir. Hablamos de la disciplina en el cuerpo, hablábamos también de ser animados en el cuerpo y hoy cerramos la serie hablando acerca de ser sostenidos y edificados por la palabra. Cómo el cuerpo es sostenido y edificado por la palabra. El texto que vamos a ver y vamos a revisitar es el texto de Nehemías capítulo 8. Yo quiero empezar haciéndote una pregunta que va a poner en contexto todo lo que hablemos hoy. La pregunta es, ¿cuál es la consideración que tú tienes de la palabra de Dios? ¿Cómo tú ves la palabra de Dios? Segundo, si tú entiendes la palabra de Dios. Y tercero, si tú diligentemente persigues obedecer la palabra de Dios. Y nosotros vamos a ver en el texto de hoy justamente cómo el pueblo de Israel fue edificado por la palabra de Dios y cómo ahora la iglesia está llamada a ser edificada y sostenida por la palabra de Dios. Así que abra su Biblia o encienda su Biblia en el capítulo 8 de Nehemías. Y déjeme poner en contexto rápidamente mientras el reloj comienza a descontar los minutos que tenemos para este sermón. Estamos aquí en este capítulo 8 como resultado de un peregrinar que el pueblo de Israel había tenido. Le voy a poner rápidamente en contexto para el que nunca ha escuchado de Nehemías. Como usted sabrá, el pueblo de Israel, luego de haber desobedecido a la ley de Dios por muchos años, había sido profetizado por medio del profeta Jeremías, de que Dios iba a poner en cautiverio al pueblo de Israel por 70 años. Rápidamente la historia es esta: Dios levanta a Nabucodonosor. Nabucodonosor viene al pueblo de Israel. En ese momento Israel estaba dividido en Israel del norte e Israel del sur. Israel del norte había sido destruido y tomado cautivo por los asirios, por los sirios. Y los del sur, ahora donde se encontraba el templo de Israel, había sido tomado cautivo por Nabucodonosor. Nabucodonosor llega y destruye la ciudad de Jerusalén, que era la capital de Israel. Destruye el templo, y aquel templo majestuoso que había sido construido por el rey Salomón ahora estaba en ruinas completamente. No solamente eso, tal cual Jeremías había profetizado, 30 años de cautiverio bajo el gobierno del emperador Nabucodonosor. A los 30 años exactamente se cumple la profecía y Dios levanta a otro rey pagano llamado Ciro. Y Ciro va a Nabucodonosor y destruye a Nabucodonosor y se da cuenta que Nabucodonosor tenía cautivo dije 30, eran 70 años, al pueblo de Israel. Y este pueblo que era cautivo de Nabucodonosor, Ciro ahora dice: no me interesa. Ustedes pueden regresar a su tierra. Yo no quiero tener esclavos, no quiero tenerlos a ustedes como cautivo. Y efectivamente se da el cumplimiento. El pueblo de Israel, una porción del pueblo de Israel regresa. Y cuando regresa el pueblo de Israel, se da cuenta de que no tiene muros, no tiene templo, no tiene nada que celebrar, no tiene las fiestas, no sabe de nada. Y en el libro de Esdras nosotros vemos cómo Dios levanta a Zorobabel y a Esdras para reconstruir el templo. Así que ellos hacen una segunda versión del templo, no tan majestuoso como fue el templo de
Salomón, pero hacen un templo conforme a las mismas especificaciones que habían recibido de Dios para construir, y empezaron a construir este templo, tuvieron oposición. Sin embargo, luego de que construyen el templo, se dan cuenta que siguen siendo una nación vulnerable. Una nación vulnerable. Y Nehemías, que estaba todavía, se había quedado luego del exilio y era parte de los que servían las copas en el imperio de quienes lo habían tomado cautivo y que luego posteriormente pasaron a transición. Nehemías, en medio de esto, en el capítulo 1, justamente cuando Artajerjes, uno de los emperadores, estaba sirviendo, se da cuenta de la tristeza que él tenía y le pregunta qué le sucede, y él dice: mi pueblo está bajo amenazas. Me he enterado de que efectivamente Sirio, siendo rey de Persia, me he enterado de que mi pueblo está bajo amenazas y es necesario que yo pueda ir a reconstruir lo que falta. Bueno, usted tiene que leerse el libro de Esdras y Nehemías para saber lo que está sucediendo. Y cuando él ora, Nehemías, por su pueblo y le pide al rey Artajerjes que le dé el permiso, finalmente él va y regresa a reconstruir los muros. Y efectivamente reconstruyen los muros en 52 días. Y en estos 52 días ellos finalmente, con medio de oposición, personas que se levantaron para desanimarlo, construyen los muros. Y ahora el pueblo de Israel ha reconstruido su templo y ha reconstruido los muros. Pero hay algo que no ha reconstruido, y no han reconstruido su vida espiritual y no han restaurado su relación con Dios como lo tenían antes, por medio de las fiestas y por medio de todo lo que ellos hacían. Imagínense, 70 años en cautiverio. En 70 años nace mucha gente, muere mucha gente, ¿sí o no? Y es en ese escenario donde el pueblo de Israel, reunido como un cuerpo, vamos a leer, pide que traigan el libro de la ley. Y ahí mandan a buscar, nada más y nada menos, en el capítulo 8 aparece como figura principal Esdras, no Nehemías. Recuerde que el libro de Esdras y Nehemías en la Biblia hebrea es un solo libro. Eso para ellos es parte de la misma historia. Y aquí nos encontramos viendo la respuesta de Nehemías a la oración que Nehemías hizo en el capítulo 1, en el versículo 8, cuando él está hablando con Dios. Escuche las palabras de Nehemías en el capítulo 1, versículo 8. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si volvieran a mí y guardan mis mandamientos y los pusieran por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y traeré el lugar que escogí para habitar allí mi nombre. Esa oración la hizo Nehemías en el capítulo 1, y ahora en el capítulo 8 se empieza a ver el cumplimiento de esta oración. Así que en este contexto nos damos cuenta de que el pueblo no solamente necesitaba que fuera reconstruido los muros y el templo, sino también que fuera reconstruido espiritualmente el pueblo en la base de la palabra de Dios. Yo quiero que observemos detenidamente el texto. Observemos que ellos han visto la mano de Dios en la reconstrucción del templo y en la reconstrucción de los muros, y que ahora llegó el momento, luego de 70 años de cautiverio, de reconstruir sus vidas espirituales delante de Dios. Ellos ya no necesitaban el muro, necesitaban algo más que el muro, necesitaban algo más que el templo físico. Ellos necesitaban a Dios. Ellos necesitaban escuchar a Dios. Y qué mejor manera de escuchar a Dios que escuchando la palabra de Dios. Y este es el título del sermón en esta tarde: edificados y sostenidos por la palabra de Dios. El cuerpo de Cristo es sostenido y edificado por la palabra de Dios. Y hoy yo voy a orar para que Dios, y es mi oración, que durante este sermón Dios vaya edificando nuestros corazones y poniendo esa hambre y esa sed de la palabra de Dios, que nos va a ayudar a caminar conforme a su plan, a caminar conforme a su verdad.
Así que la idea que este texto comunica es justamente esta, es la invitación a edificar por medio de la palabra de Dios la comunión con Dios, entendiendo, escuche bien, regocijándose y obedeciendo a la palabra de Dios. Así que el cuerpo de Dios es edificado y es sostenido primero cuando entiende la palabra de Dios. Segundo, cuando se regocija en la palabra de Dios. Y tercero, cuando obedece la palabra de Dios. Vamos a verlo juntos. Primero es el cuerpo, y cada vez que escuche el cuerpo, no se pierda. Estamos hablando de la iglesia. Y cada vez que usted escuche la iglesia, no se pierda. Estamos hablando de usted. Ok, así que iglesia, cuerpo es su nombre. Usted sustituye su nombre por usted. Si usted es parte de la iglesia, ¿de acuerdo? Si es parte del cuerpo de Cristo. Iglesia, cuerpo igual a miembros, creyentes, regenerados, nacidos en Cristo. Primero, el cuerpo es sostenido y edificado cuando entiende la palabra de Dios. Leamos de nuevo el versículo 1 al 8 con estos nombres, esta lista de nombres para todos aquellos que tienen niños, van a tener niños o van a tener nietos. Escucha aquí esta lista también. Se reunió todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, y pidieron al escriba Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés que el Señor había dado a Israel. ¿Quién lo pide? El pueblo lo pide. ¿Cómo estaban? Como un solo cuerpo, cerca de 70,000 personas. ¿Qué piden? El libro de la ley. Versículo 2, entonces estaba el sacerdote Esdras. El sacerdote Esdras trajo la ley delante de la asamblea de hombres y mujeres y todos los que podían entender lo que oían. Estamos hablando si había niños o adolescentes que podían entender también, o muy ancianos que podían entender. Todo el que podía entender estaba ahí. Y era el primer día del mes séptimo. Versículo 3. Y leyó el libro frente a la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, desde el amanecer hasta el mediodía. Desde el amanecer hasta el nuevo mediodía. Así que no se me quejes, el sermón es largo hoy, ¿ok? Que esta gente duraron medio día leyendo la palabra. Versículo, en presencia de hombres y mujeres y de los que podían, otra vez, ¿qué palabra aparece? Entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Versículo 4. El escriba Esdras estaba sobre un estrado de madera que habían hecho para esta ocasión. Junto a él y a su derecha estaba Matatías, Semanías, Urías, Hilcías, Maasías. Y a su izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Hasum, Hasbadana, tengo que pensar en el traductor, Zacarías y Mesulam. Esdras abrió el libro a la vista de todo el pueblo, pues él estaba en un lugar más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo se puso de pie. Imagínense aquel encuentro entre el pueblo y la palabra. Entonces Esdras bendijo al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo respondió: amén, amén. Mientras alzaban las manos, después se postraron y adoraron al Señor rostro en tierra. Y también Jesúa, Baní, Serebías, Jamín, Acub, Sebatai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Hanán, Pelaías y los levitas explicaban la ley al pueblo mientras el pueblo permanecía en su lugar. Versículo 8. Y leyeron el libro de la ley de Dios, interpretándolo y dándole sentido. ¿Para qué? Para que entendieran la lectura. En ese capítulo completo, la palabra entender aparece 6 veces en el capítulo completo. Y es importante que nosotros veamos lo que el autor de esta historia quiere dejar claro. Y es que no hay manera de edificar a un pueblo si no entiende la palabra de Dios. No hay manera de que el cuerpo de Cristo sea edificado si no entendemos la palabra de Dios. Y para que la palabra, a diferencia de Dios, para nosotros hoy sea entendido, nosotros tenemos la gloriosa asistencia del Espíritu Santo de Dios, que nos guía a toda verdad y que nos muestra. Pero yo no sé si usted puede ver, una vez usted está en Cristo y tiene el Espíritu de Dios, yo no sé si usted puede ver 2 cosas aquí que suceden, que nos ayudan a ser sostenidos y edificados. Lo primero es que hay maestros que están comprometidos con enseñar la palabra de Dios. ¿Usted lo puede ver? Dios ha provisto maestros, hay maestros comprometidos. Mire que ellos
se reúnen como un cuerpo, como un solo hombre, y piden al escriba Esdras que traiga el libro de la ley. Imagínense eso, cerca de 70,000 personas, todos de acuerdo. Tenemos templo, tenemos muros, traigan la palabra, traigan la ley que había sido dada a Moisés. ¿Y quién aparece en escena? Esdras. La pregunta es, ¿por qué es Esdras y no Nehemías? Bueno, porque Esdras no solamente era un escriba, es decir, un estudioso intérprete de las escrituras, cuidadosamente celoso de las escrituras, sino que Esdras se había mostrado comprometido con las escrituras. De hecho, en el capítulo 7 del libro de Esdras, que es el libro anterior, en el versículo 10 dice que Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley, a practicarla y a enseñar sus estatutos y ordenanzas. Es decir, Esdras estaba listo para este momento. No solamente para conocerla, no solamente para enseñarla, hacerla. Y más aún, si usted se da cuenta, Esdras no enseñó sino obedeció primero. Decidió en su corazón estudiar, poner en práctica y luego enseñar. Yo creo que una tremenda lección de los maestros, ¿verdad? Y de los padres. No enseñemos lo que no aplicamos. Ok. Apliquemos y enseñemos, de manera que nuestra vida pueda ser un testimonio también de que estamos sometidos a la palabra de Dios. Pero lo primero que usted ve son maestros comprometidos con la palabra de Dios y con enseñar la palabra de Dios. Y yo no sé si usted se ha dado cuenta, la iglesia también se sostiene por medio de maestros comprometidos a enseñar la palabra de Dios. Yo sé que muchos de ustedes están comprometidos con First Living porque han visto la palabra de Dios, pero usted sabe que si usted no ve que aquí se enseña la palabra de Dios, demande la palabra de Dios, como hizo el pueblo. Pero si usted conoce de una iglesia donde no se predica la palabra de Dios, usted ve una iglesia donde no se predica la palabra de Dios, hermano, salga corriendo, que ahí no está Dios. Dios está presente donde su palabra está presente. Pero mire qué cosa hizo Esdras, un maestro comprometido. Mire qué cosa, él trae el libro. Hizo tres cosas muy claras. Él trae el libro, él tenía una copia como escriba. Esto debió ser un fenómeno porque no habían fotocopias, no habían Facebook. Él trae una copia, por lo tanto todo el pueblo se pone de pie. ¡Wow! ¡Wow! Los primeros 5 libros, nos referimos a eso, ¿verdad? Mateo, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, que fueron la fundación del pueblo de Israel. Lo segundo que él hace es que él abre el libro. Y aunque aparece como irrelevante, yo creo que tiene mucho que enseñarnos. ¿Por qué? Mira el versículo 5. Y abrió Esdras el libro a la vista de todo el pueblo. Yo creo que es algo importante porque no es solamente usted tener físicamente el libro, hermanos. Usted conoce gente que tiene la Biblia y no la abre, ¿verdad? Cuidado si usted es uno de esos. Yo espero que no. Pero hay gente que tiene la Biblia y no la abre. Y hay gente que la abre y la tiene abierta como un amuleto. En el Salmo 91. Y usted ve que el Salmo 91 y esas páginas están sucias de polvo, pero no han pasado una página más. Él no solamente trae el libro, él no solamente abre el libro, sino también él explica, lee y explica lo que dice el libro. Ellos sabían que ellos no venían a escuchar meramente a Esdras. Ellos sabían y querían y demandaban que Esdras le explicara y que los maestros le ayudaran a entender la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque sabían que donde está la palabra de Dios, Dios está presente. Donde está la palabra de Dios, Dios está presente. Mira el versículo 8. Y leyeron el libro de la ley de Dios, traduciéndolo y dándole sentido para que entendieran la lectura. Era importante no solamente que ellos escucharan, era importante que ellos se entendieran, hermanos. Yo recuerdo en mi país, no sé si son en sus países todavía, pero recuerdo todavía así en algunos pueblos donde la iglesia tradicional leía la Biblia en latín. ¿Quién la entendía? Nadie la entendía. Nadie la entendía.
Nunca ha sido el propósito de la Biblia. Dios nos reveló su palabra para que no se entienda. Dios reveló su palabra para que sea entendida. Y la palabra de Dios fue expuesta, explicada, de modo que la gente pudiera aplicarla. Entonces usted tiene primero que para que la palabra de Dios sea entendida en medio de su pueblo, deben de haber personas comprometidas, maestros comprometidos con enseñar fielmente la palabra de Dios. Y yo creo que First Irving tiene maestros comprometidos con esto, todos en inglés y en español. Si hay algo que el cual nosotros estamos comprometidos, es que todo el que es miembro de First Irving sea un buen conocedor de la palabra de Dios. Pero lo segundo, no solamente que haya maestros, sino también es que la palabra de Dios sea recibida. Piénselo, debe de ser entendida. Por lo tanto, yo quiero invitarte a que observes la actitud que tiene la gente. Y yo creo que ahí todos podemos ser confrontados. Observe la actitud. Lea conmigo desde el versículo 1. Se reunió todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que estaba delante de las aguas, de la puerta de las aguas, y pidieron al escriba Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés. ¿Qué es lo primero que usted ve? Que ellos estaban unánimes, unidos, conscientes, todos conscientes de su palabra. Todos conscientes de la necesidad de la palabra. Por eso el autor del libro dice que estaban como un solo hombre. ¿Qué está comunicando? Que ahí estaban todos pidiendo por lo mismo. Era una necesidad consensuada. Todos querían la palabra de Dios. Todos querían escuchar a Dios. Todos querían ser expuestos a la palabra de Dios. Y le voy a decir algo, ese es el anhelo de todo maestro que está comprometido con la palabra de Dios. Es tener un pueblo que le demande que le enseñe la palabra de Dios. Pero ¿qué más? Ellos piden el libro. ¿Ok? Piden la palabra. Ellos no querían entretenimiento. Ellos no querían gente que aquí que lo hiciera sentir bien, o que le hiciera sentir súper empoderado para llevarse el mundo por delante, o que fuera. Ellos no querían un predicador motivacional. Ellos querían a alguien que les enseñara la palabra. Imagínense esto. Ellos vivían en una tradición oral. Por lo tanto, de generación en generación, ellos habían escuchado de las historias, de la ley de Moisés, de ese encuentro en el monte del Sinaí. Y ahora tienen delante de él a un hombre que trae una copia de aquel libro que recibió, o aquellos escritos que recibió el pueblo de Israel. Es un acontecimiento único, ¿sí o no? No solamente ellos estaban unánimes, no solamente ellos demandaron lo correcto. A mí lo que me llama la atención es que ellos estaban atentos. Lea el versículo 3. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos. Atentos. Si hay algo que tiene el estar aquí arriba en stage, es que uno se da cuenta quién está atento, quién está durmiendo, quién está engaged. Uno se da cuenta. Todo el pueblo estaba atento. Yo quisiera hacerme una imagen de cómo lucirían miles de personas recibiendo y escuchando. Ellos no están viendo un concierto, recuerden. Aquí no hay luces, aquí no hay humo, aquí no hay saltos, aquí no hay piruetas, aquí no hay bailes. Aquí lo único que ellos están es esperando escuchar la palabra de Dios, atentos. Hermanos, esa es la reacción de un corazón sediento por la palabra de Dios, ¿sí o no? Esa es la reacción de un corazón que quiere conocer más de su Dios, ¿sí o no? ¿Qué más hicieron? No solamente ellos estaban atentos, sino también que ellos mostraron reverencia. Mire cómo dice el versículo 5. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió amén, amén. Y alzando sus manos se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados en tierra. Reverencia.
Es la reacción de un corazón enseñable. Esta gente no estaban con arrogancia. Sí, pero mi papá me lo contó de otra manera, Esdras. No, esto es lo que yo sé, Esdras. No, atentos, reverentes. El pueblo afirmó las palabras que Esdras estaba diciendo. Cuando ellos escucharon y entendieron, ellos dijeron amén a eso. Así sea. ¿Y qué produce eso cuando tú entiendes la palabra de Dios? ¿Qué produce cuando entendemos cada vez más la palabra de Dios? ¿Usted sabe qué produce? ¿Cuál es la reacción natural? Una vida ¿de qué? De adoración. Y es lo que ellos hicieron. Versículo 6, entonces Esdras bendijo al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo dijo amén, amén. Y mientras alzaban las manos, después se postraron y adoraron al Señor en tierra. Ahora adoraron con entendimiento, hermanos. Ahora adoraron centrado en Dios mismo. Su adoración estaba centrada y venía de la revelación, de haber entendido la revelación de Dios. Cuando usted entiende lo que Dios ha revelado, su adoración es genuina. Es una adoración centrada en Dios y eso es lo que ellos responden. Ellos no adoraron al libro, no adoraron a Esdras. Ellos adoraron a Dios que hablaba por medio del libro. Hermanos, para que la palabra de Dios sea entendida, se requieren maestros comprometidos, pero también se requiere una audiencia con un corazón enseñable, una audiencia atenta, demandando la palabra, una audiencia esperando que la palabra de Dios sea explicada. Y eso va a servir para sostenernos y edificarnos. Pregunta, hermanos, porque no podemos pasar al próximo punto si usted no entiende este punto. La pregunta es si usted entiende la palabra de Dios. La segunda pregunta es si usted anhela conocer más de Dios. ¿Cuáles cosas usted está haciendo para entender la palabra de Dios? ¿Usted se conforma con los domingos cuando venimos? Lo hemos dicho anteriormente, es como que usted coma una vez a la semana. Pero usted está tan sediento de conocer a Dios que la semana no puede sobrevivir sin exponerse a la palabra de Dios. Y usted me dirá que yo trabajo, tú no sabes cómo yo trabajo. No, escuche. Hay muchísimas maneras ahora como usted puede escuchar la palabra de Dios, exponerse a la palabra de Dios. Hay apps que hasta le leen la palabra de Dios mientras usted está manejando. Así que debemos de conocer la palabra de Dios, debemos de entender la palabra de Dios. ¿Por qué es importante este punto? Porque cuando conocemos la palabra de Dios, primero conocemos a Dios. Segundo, cuando conocemos la palabra de Dios, segundo, conocemos la voluntad de Dios. Yo sé lo que Dios espera y lo que Dios no espera. Yo sé cómo Dios actúa y cómo no actúa. Yo sé cómo Dios responde y cómo Dios no responde. Y además es importante entender la palabra de Dios para poder aplicarla correctamente, ¿sí o no? ¿Cómo usted sabe que usted está reaccionando correctamente ante sus luchas? Hoy en Fideli, usted no vino a Fideli, pero hoy en Fideli hablamos de la diferencia entre la prueba y la tentación. Y lo aprendimos en la palabra de Dios. Sabemos algo de la tentación y sabemos algo de la prueba. Es mi deseo de que vengan a Fidelis, solamente eso, no se me ofendan. Pero algo también es que conocer y entender la palabra de Dios nos ayuda a no ser engañados, hermanos. A no ser engañados. ¿Usted sabe cuánta gente está siendo engañada? Y usa la palabra. Mucha gente. Una pregunta final para transicionar es esta. Es si cuando venimos a la iglesia tenemos la actitud correcta. Si estamos atentos. Si le prestamos reverencia. Si anhelamos escuchar la palabra de Dios. Debemos de tener la actitud correcta ante la palabra de Dios que revela a Dios su plan y su voluntad. Amén. Debemos amarla, debemos conocerla, debemos escucharla. Debemos aplicarla también. Así que el cuerpo de Cristo es sostenido y edificado cuando entiende la palabra de Dios. Segundo, el cuerpo de Cristo es sostenido y edificado cuando se regocija en la palabra de Dios. Déjeme decirle, no hay manera de regocijarse si no lo entendemos. Yo creo que eso no queda claro. Pero leemos el versículo 9 al 12. Versículo 9 al 12 en su Biblia. Lea conmigo.
Entonces Nehemías, que era gobernador, y Esdras, el sacerdote y escriba, y los levitas que enseñaban al pueblo, dijeron a todo el pueblo: este día es santo para el Señor su Dios. No se entristezcan ni lloren, porque todo el pueblo lloraba al oír la palabra de la ley, las palabras de la ley. Imagínense, le leyeron la ley y se dieron cuenta de que ellos estaban en falta. También les dijo: vayan, coman de la grasa, beban de lo dulce y manden raciones a los que no tienen nada preparado, porque este día es santo para nuestro Señor. No se entristezcan, porque el gozo del Señor es vuestra fortaleza. El gozo del Señor, esa traducción dice: la alegría del Señor, el gozo del Señor es la fortaleza de ustedes. Y los levitas calmaron a todo el pueblo diciendo: callen, porque el día es santo, no se entristezcan. Entonces todo el pueblo se fue a comer, a beber, mandar porciones y a celebrar una gran fiesta, porque entendieron las palabras que le habían enseñado. Comprendieron. Así que en medio de esta solemne encuentro con la palabra de Dios, ellos son confrontados, y hay quienes entienden que ellos lloraron por dos razones. Un grupo entiende que lloró porque ellos estaban viendo, recibiendo y escuchando la palabra de Dios, y otro grupo porque fueron confrontados. Otro grupo entiende que ellos fueron confrontados con su falta y su incumplimiento. ¿Y qué es lo que produce la ley? Eso. La ley nos muestra nuestra incapacidad de poder obedecer completamente la ley. Pero ¿qué es lo que está sucediendo? El pueblo está llorando mientras está escuchando a Esdras. El pueblo está escuchando todo lo que sus padres le habían dicho. Recuerden, aquí hay una mezcla de emociones. Yo creo que si alguien puede entender esto, probablemente seamos los hispanos que vivimos en una nación extranjera. Vivimos lejos de nuestra gente. Algunas generaciones nacen aquí que no conocen a su abuelo, no conocen las historias y no conocen las historias de sus abuelos. Y están aquí, le están hablando de todas las tradiciones que hacían en su pueblo, vamos a suponer para Navidad, y allá hacían esto y hacían aquello y partían una piñata, y ustedes, bueno, yo no sé, todo eso es nuevo para mí, no sé lo que tú me estás diciendo. Aquí hay gente que nació en el exilio. Aquí hay gente que vio morir a sus familiares en el exilio. Y aquí hay gente que ha escuchado de generación en generación de este Dios que los escogió como un pueblo. Y ahora ellos tienen la oportunidad de conocer ese Dios por medio de la revelación de Dios, de su palabra. Y más aún tienen la oportunidad de seguir a ese Dios conociéndolo de primera mano. Ahora, ¿cuándo vino el regocijo? Bueno, lea. Primero vino el regocijo cuando la palabra fue expuesta, ¿sí o no? Versículo 9, y Nehemías, el gobernador y el sacerdote, escriba y los levitas hacían entender al pueblo. Usted ve lo que produce la palabra de Dios. Yo le voy a decir mi experiencia, viniendo de un lado donde la palabra de Dios no necesariamente era honrada o enseñada a profundidad. Cuando yo empecé a conocer más acerca de Dios y su palabra, su plan y su redención, yo pasé un año completo, mi esposa es testigo, que cada cosa nueva que yo veía, yo decía, wow, literalmente, wow. Y no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado, yo lloraba de emoción. Lloraba al ver la magnitud de la obra de Cristo, la magnitud del amor de Cristo, la compasión de Cristo y del plan de Dios para salvarme. Lloraba. Wow. Y todavía es así, bueno, usted lo sabe. Cada vez que yo predico la palabra y veo el evangelio, usted lo sabe. Pero lo primero es que la palabra fue enseñada y ellos la explicaron y ellos reaccionaron al escuchar la ley y ellos le dieron, los líderes, la dirección que venía del Señor. Ellos le dijeron, hey, no hay que llorar, lo que hay es que celebrar, porque Dios es un Dios santo y el gozo del Señor es tu fortaleza. El gozo de ver a Dios comunicándose, reencontrándose con su pueblo. El pueblo reencontrándose con su Dios por medio de la palabra.
el pueblo se regocijó cuando la palabra fue explicada. Segundo, ellos se regocijaron cuando entendieron la palabra también. Y tercero, ellos se regocijaron cuando fueron guiados a responder correctamente. Y me encanta porque esto habla de la comunidad y la necesidad que tenemos el uno al otro. Escuche algo que yo aprendí y lo voy a repetir muchas veces. Usted no puede hacer teología aislado. Usted no puede salir con conclusiones doctrinales aisladas. No es su versión de la interpretación. Aquí se necesita la comunidad y la sabiduría de hombres que han estudiado más, o personas que ya tienen más tiempo y que conocen un poco más, y nuevos también que añaden y conocen pero aquí nadie sale con una super iluminación. Cada vez que eso sucede, usted va a ver una secta al final del camino. Pero mire lo que dice el versículo 11. Los levitas calmaron a todo el pueblo diciendo: cállense, cállense. No hay que llorar, hay que regocijarse. Hay que regocijarse, este es un día santo. No se entristezcan, celebren que han tenido un reencuentro con el Dios vivo al escuchar la verdad de Dios. La presencia de Dios se manifestó por medio de la revelación de Dios, de su palabra. Cuando la palabra de Dios es entendida es gozo. Yo le invito a que usted estudie la palabra. Y yo le invito a que esos puntos que usted no entiende con respecto a la salvación, o si el tema de el pecado, la elección, hermano, cuando usted lo ve en la escritura, eso produce gozo. El Salmo 119, versículo 111 dice: tus testimonios, refiriéndose a la palabra de Dios, he tomado como herencia para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Jeremías capítulo 15, 16. Cuando se presentaban tus palabras, yo las comía. Tus palabras eran para mí el gozo y la alegría de mi corazón, porque me llamaban por tu nombre, oh Señor, Dios de los ejércitos. ¿Y qué hace el pueblo? El pueblo respondió con llanto, con convicción. Y eso es lo que hace muchas veces cuando somos confrontados con la palabra de Dios. Eso no es lo que dice Romanos capítulo 3, 20. Las obras de la ley, por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ellos se dieron cuenta que estaban en falta, pero no era momento de entristecerse, porque ese mismo Dios que lo estaba llamando a obedecer es el mismo Dios que lo había salvado y que lo había sostenido. La palabra de Dios fue enseñada, fue entendida. Hermano, ¿usted se ha regocijado en la palabra de Dios? Si usted no ha tenido esa oportunidad, yo le invito a que estudie la palabra. Y lo que no entienda lo pregunte, con un corazón enseñable. ¿Qué más? ¿Qué más? No solamente el pueblo es edificado y sostenido, el cuerpo es edificado y sostenido cuando entiende la palabra de Dios, cuando se regocija en la palabra de Dios, sino también cuando obedece la palabra de Dios. Mire cómo dice el versículo 13 al 18. Al segundo día, es decir, un día después, los jefes de las casas paternas de todo el pueblo, los sacerdotes y los levitas se reunieron junto al escriba Esdras para entender otra vez. Aquí hay un entrenamiento de líderes, de grupos pequeños. Los jefes de las casas paternas de todo el pueblo, los sacerdotes y los levitas se reunieron junto al escriba Esdras para entender las palabras de la ley. Y encontraron en la ley que el Señor había mandado por medio de Moisés que los hijos de Israel habitaran en tabernáculos durante la fiesta del mes séptimo. Recuerden que ellos estaban en el mes séptimo. Y ellos proclamaron y circularon pregón en todas las ciudades y en Jerusalén, diciendo: salid al monte y traed ramas de olivo silvestres, ramas de mirto, ramas de palmera y ramas de otros árboles frondosos para hacer tabernáculos, como está escrito. El pueblo salió y las trajeron e hicieron tabernáculos para sí, cada uno en su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín.
Y toda la asamblea de los que habían regresado de la cautividad hicieron tabernáculos y habitaron en ellos. Los hijos de Israel ciertamente no habían hecho de esta manera desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día. Y hubo gran regocijo. Y leyó Esdras del libro de la ley de Dios. Cada día, desde el primer día hasta el séptimo día, celebraron la fiesta 7 días. Y al octavo día hubo una asamblea solemne según lo establecido. Yo no sé si usted está viendo lo que está pasando aquí. Después de esta gran ceremonia, esta gran asamblea, esta gran sesión de enseñanza intensiva, ahora los jefes de la casa paterna, los sacerdotes, los líderes, se reúnen y dice: Esdras, según lo que tú leíste, hay una fiesta que se celebra para ahora que nosotros no estamos celebrando. No estamos celebrando. ¿Qué te parece si nosotros ponemos en acción eso? ¿Y qué hacen ellos? Cuando entendieron la palabra de Dios, entonces dieron cuenta de que había una fiesta que Moisés había mandado. ¿Y qué hacen? Obedecen. Obedecen. Porque sería una necedad nosotros entender la palabra de Dios, ver todo lo que la palabra de Dios produce en nosotros, ese regocijo al entenderla, y no obedecerla. Según la tradición, la fiesta de los tabernáculos se celebraba en el día 15 del séptimo mes de su calendario, que viene siendo como septiembre o octubre del nuestro. Y esta celebración duraba 7 días. Se juntaban y se almacenaba el resto del grano maduro. Y esta fiesta también era conocida como la fiesta de las cosechas. Y era simbolizada por estas tiendas de cabañas que se hacían. Ellos se dan cuenta que están incumpliendo. ¿Y qué dicen? Queremos obedecer. Queremos obedecer. Queremos hacer lo que Dios ha dicho que debemos de hacer y hacer lo que nosotros no hemos hecho. Hermanos, yo no sé si usted puede ver el orden de los factores, pero si la palabra de Dios es expuesta cada semana y usted entiende la palabra de Dios cada semana y no la obedece, usted está en falta. Y como lo he dicho anteriormente, no vamos a obedecer perfectamente debajo del sol y de este mundo caído, pero podemos ser diligentes en obedecer. Podemos esforzarnos en obedecer, en guardar lo que Dios ha dicho. Y como aprendimos hoy en Fidelis, nosotros no somos salvos ni vamos a ser salvos por las obras que hagamos, somos salvos por la obra de Cristo que hizo. Sin embargo, lo que vemos aquí es que el pueblo obedece la palabra de Dios. Y esa obediencia trae un regocijo, ¿sí o no? ¿A usted no le ha pasado cuando usted obedece? Piense, los esposos cuando obedecen a su esposa, ¿cómo usted se siente? Su esposa lo encontró obedeciendo. Usted se siente como, estoy haciendo lo correcto. O los hijos cuando lo encuentran obedeciendo, dice, wow, mi hijo está obedeciendo. Pero no genera eso una satisfacción. No genera gozo cuando usted sabe que usted está haciendo las cosas correctamente. ¿Y sabe lo que genera eso? Más deseo de conocer a Dios y de seguir obedeciendo. Mira el versículo 18. Y leyó Esdras del libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último día. Celebraron la fiesta 7 días y al octavo día hubo una gran asamblea. Hermanos, somos sostenidos, somos edificados luego de que hemos entendido la palabra de Dios, luego de que hemos sido confrontados por la palabra de Dios, luego de que hemos regocijado en la gracia de Dios y por claro obedecemos en respuesta a todo eso. Lo interesante es que para el cristiano la obediencia no es opcional. Ninguno de los mandatos que vemos en las escrituras para el creyente son opcional. Los mandatos que Dios nos ha dado es para que lo obedezcamos. Y como aprendimos hoy también y hablábamos, hemos sido facultados por el Espíritu Santo para obedecer. Antes no podíamos. Y es justamente esa obediencia que muestra nuestro compromiso con Dios, con su palabra. Jesucristo dijo en Juan 14:15, si me aman, ¿qué dice? Guarda mis mandamientos. Tú te la puedes pasar aquí todos los domingos del año diciendo que tú amas a Dios, ¿ok?
Pero eso debe de traducirse en una vida que persigue obedecer a Dios. Ellos sabían que ahora iban a estar complaciendo a Dios, haciendo lo que Dios le había mandado. Yo no sé si usted puede ver la magnitud de la palabra de Dios que nos sostiene. Y no sé si usted lo puede ver a la luz de lo que hoy nosotros somos y de lo que somos en Cristo por causa de Cristo. Yo no sé si usted se puede regocijar en la palabra de Dios, pero déjeme decirle alguna razón por la cual nosotros debemos de regocijarnos. ¿Por qué tenemos esta palabra? ¿Y por qué debemos de obedecer? Y es nuestra obediencia la manera como adoramos a Dios. Nosotros somos sostenidos y edificados por su palabra y nos regocijamos en su palabra, porque la palabra de Dios nos recordó que por medio de la ley no íbamos a poder ser salvos. ¿Usted lo sabe? Por medio de la ley solamente íbamos a ver el carácter de un Dios santo, lo cual es muy importante, pero también íbamos a ver nuestra incapacidad de poder llenar el estándar de ese Dios. La ley es como un guía, es como un ayo. Esa ley nos muestra nuestro pecado. No desearás la mujer de tu prójimo. No codiciarás. No robarás. No tendrás otros dioses. No te harás imagen. La ley lo que nos recuerda es las expectativas que Dios tiene de acuerdo a su carácter, de acuerdo a sus atributos y nuestra incapacidad de cumplirlo. De hecho, recuerde que si hay algo que la ley puso en todo el Antiguo Testamento, es la incapacidad del pueblo de Israel poder cumplir con las 613 leyes que había que cumplir, que Dios había dado. Y no había que cumplirla una vez al año, había que cumplirla todos los días. 613 leyes, todos los días. No había manera alguna de que usted lo pudiera hacer. No había manera alguna de que el hombre lo pudiera hacer. Nadie lo pudo hacer a cabalidad. Pero gloria a Dios, porque su palabra también nos reveló, nos recuerda y nos reveló que Cristo sí lo cumplió. Y eso es motivo de regocijo. Debemos de regocijarnos, debemos de ser movidos a conocer más de Dios y de su palabra, porque es esa ley que nos mostró nuestro pecado, que nos recordó que hubo uno que sí la cumplió perfectamente. Y ese que la cumplió perfectamente fue perfectamente conforme al plan soberano de Dios a la cruz. Y en la cruz perfectamente conforme a como fue escrito y profetizado, recibió toda la ira de Dios para que ahora todo el que cree en Él sea llamado justo, como quien cumplió toda la ley. Debemos de regocijarnos porque hubo uno que hace más de 2000 años vivió la vida perfecta que usted y yo no íbamos a poder vivir. Cumplió a cabalidad toda la ley y ahora por su muerte en nuestro lugar nos declara justo. Hermanos, si eso no lo llena de gozo, yo no sé qué le pueda llenar de gozo. El cuerpo de Cristo seguirá siendo edificado y sostenido por la palabra de Dios hasta que Cristo regrese. Por eso Jesús dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Recuerde, no se trata solo de tener la Biblia y la palabra de Dios en nuestra mente. Se trata de responder y ser transformado a la luz de lo que hemos aprendido. De nada sirve usted ser un teórico si no vive a la luz de eso. Jonathan Edwards dijo: todo lo que decimos sería inútil si no se confirma con lo que hacemos. La obediencia a nuestro Señor es la manera en la cual mostramos que Dios está obrando. Hermanos, ¿qué tanto atesoras tu palabra? La palabra de Dios. ¿Qué tanto la entiendes? ¿Qué tanto te regocijas en ella? Pero sobre todo, ¿qué tanto te esfuerzas en obedecerla, sabiendo que Dios por su Espíritu Santo te ha facultado para obedecerla? Si tú nos visitas en esta tarde, hay un solo mandamiento para ti en el día de hoy. Si no conoces a Cristo, si no tienes un corazón rendido a Cristo,
Hay una sola cosa que tú puedes hacer. Y es reconocer tu incapacidad de salvarte por tus propios medios. Reconocer que has pecado contra Dios Santo. Arrepentirte y correr a los brazos de Cristo. Ese es el llamado que le hacemos a todo el que no tiene a Cristo. Y si tú estás en Cristo, hermano, sigue escudriñando la palabra, regocijándote en la palabra y sobre todo obedeciendo la palabra. Oremos.